Capítulo 1. El encuentro en el laberinto de las máquinas. El teniente Jonas Fair presionó su agarre en la antorcha de plasma, su suave zumbido atravesando el silencio de la caverna. A su alrededor se alzaba una maquinaria alienígena, un bosque de intrincadas estructuras metálicas entrelazadas que se elevaban en espiral hacia el techo de la caverna, sombras, retorcidas en ángulos extraños, iluminados por tenues luces azules y verdes que emanaban de las consolas que salpicaban la habitación en la que estaba en lo profundo de una luna oscura, en el borde del espacio conocido asignado al mantenimiento de rutina, en un viejo relé de comunicaciones. Pero parecía que el destino tenía otros aviones. Un ping lleno de estática de su escáner de mano lo había llevado a una firma de energía debajo de la superficie oculta en un acantilado escarpado de un terreno desolado. La curiosidad le hizo un gesto con la cabeza. No había informes que mencionaran una instalación alienígena de esta complejidad aquí afuera. Siguiendo la señal, había descendido a través de estrechos pozos y túneles poco iluminados hasta llegar a esta cámara subterránea enorme. Ahora la maquinaria vibraba con un ritmo casi sensible y el aire se sentía cargado como si toda la habitación contuviera la respiración esperando ayuda. ¿Hay alguien ahí? Una voz débil y vacilante se desplazó de las sombras. Jonas congeló su corazón palpitante. Levantó su linterna barriéndola a través de la caverna. La voz tenía un temblor de desesperación y era inconfundiblemente real. Ola llamó su voz haciendo eco en él. ¿Puedes oírme? ¿Dónde estás? Estoy aquí. La voz respondió ligeramente más fuerte, pero todavía tensa, como si el hablandote estuviera luchando por permanecer consciente. Por favor, quien quiera que seas, he estado atrapado, no puedo moverme, necesito ayuda. El entrenamiento de Jonas se activó cuando evaluó su entorno notando el resplandor débil de conductos de energía que corrían hacia arriba y alrededor de una estructura central. Siguiendo las líneas, encontró la fuente. Un campo de contención circular en el núcleo de la habitación, rodeado por una serie de consolas emisoras y símbolos similares a glifos grabados en superficies metálicas dentro del campo. Apenas podía distinguir una figura esbelta, etérea, con una piel brillante, casi translúcida, que captaba la luz como vidrio esmerilado. Era una alienígena de una especie que reconoció vagamente de sus estudios, una conocida como los Nir-Roxianos. Recordaba que eran famosos por su tecnología avanzada y sus valores pacifistas, aunque rara vez se veía a su gente fuera de su hogar. Los rumores mundiales sobre su intelecto y sus físicos frágiles eran comunes. Esta era Kira. Pronto se enteraría de que era una científica que había viajado aquí en busca de conocimiento, solo para quedar atrapada en una máquina destinada a estudiar y contener partículas de energía inestable. Jonas se acercó. Su mirada se fijó en la alienígena dentro de ella. Sus ojos eran grandes y reflexivos. Siguió su movimiento parpadeando con una mezcla de miedo y esperanza. «Soy el teniente Jonas, un ingeniero humano», dijo forzando la calma en su voz. «¿Estás herido?» «Estoy débil», respondió ella, su voz apenas por encima de un susurro. «La máquina absorbe mi energía para estabilizarse. No puedo liberarme». Jonas sintió una oleada de protección que brotaba en él. Los Nir-Roxianos eran delicados con una fisiología que no toleraba una tensión física intensa. Si esta máquina estaba drenando su fuerza vital, tal vez no le quedara mucho tiempo. La complejidad del dispositivo era abrumadora, aunque no podía simplemente sacarla sin entender su diseño. «Aguanta», dijo tratando de sonar tranquilizador. Aunque no tenía idea de cómo empezar, «lo resolveré. Pero necesito que te quedes tranquila y me ayudes si puedes. ¿Sabes algo sobre esta máquina?» Su voz temblaba de fatiga. «Sé lo suficiente. Vine aquí para estudiar estos dispositivos antiguos, pero uno de ellos se activó. No entendí sus funciones. Se fijó en mí». Jonas escaneó la consola de control más cercana a él y la encontró llena de símbolos que parecían un antiguo lenguaje de escritura que solo había visto en archivos alienígenas. Habló con calma manteniendo su voz firme. Kira era. «Necesitaré que me guíes a través de algunas cosas», dijo.
¿Reconoces alguno de estos símbolos? Escuchó una leve exhalación, casi un suspiro de alivio. Sí, creo que puedo ayudarte a guiarte. Solo, ten cuidado. Cualquier cambio repentino podría activar los mecanismos de seguridad de la máquina. Jonas tragó saliva, estudiando la consola. Lo entiendo. Vamos despacio. Comencemos con lo básico para la próxima hora. Kira lo dirigió desde dentro de su jaula de energía, explicando cada glifo y su función juntos. Pero hay un mecanismo de seguridad, gritó voz tensa. Necesito que me des un último conjunto de instrucciones. ¿Cuál es la forma más rápida de apagar esta cosa antes de que nos bloqueen a los dos? Su voz sonó tensa pero inflexible. Tendrás que encontrar la consola estabilizadora al final del corredor. Anula el apagado manual desde allí, pero requerirá pasar por alto el núcleo de energía central. Es peligroso, Jonas. No te voy a dejar aquí, dijo negando firmemente, a dejar que sus dudas lo influyan solo 10 centavos lo que tengo que hacer. Guiado por sus instrucciones corridas por el corredor. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la consola estabilizadora. El calor era opresivo. Ahora cada respiración de lucha mientras se obligaba a avanzar. Llegó a la consola, sus dedos bailando sobre los símbolos alienígenas, y tecleó la secuencia de anulación que Kira había descrito. La consola estabilizadora pitó, y con una última pulsación el campo de contención alrededor de Kira colapsó por completo. Ella cayó hacia adelante, atrapándose a sí mismo, justo cuando Jonas resurgió del núcleo de la máquina. Kira miró hacia arriba, sus ojos reflejando el tenue resplandor de la ahora dormida maquinaria débil y temblorosa. Ella. Tratamiento de ponerse de pie, pero sus piernas se doblan. Jonas la atrapó sus brazos envolviéndola alrededor de su delicado cuerpo, mientras la ayudaba a recuperar el equilibrio. Ella lo miró con ojos llenos de gratitud, y una suave sonrisa atravesó su agotación. Jonas, no tengo palabras, murmuró con voz cargada de emoción. Me salvaste él. Me ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Letún guarda los agradecimientos para después de que te saquemos de aquí, dijo. Aunque no pudo evitar sentir el peso de sus palabras, instalándose cálidamente dentro de él, había un vínculo entre ellos ahora forjado. En el calor de la supervivencia, y él sabía que era algo raro con su brazo alrededor de sus hombros. Abrumadora por la energía de los campos, dejándolo para confiar en la voz de Kira y sus instintos. Kira susurró esperando que el enlace de comunicación todavía funcione dentro de la máquina. ¿Puedes oírme? Hubo una pausa y luego una respuesta. Sí, pero tu señal es débil. Te guiaré lo mejor que pueda a avanzar con cuidado siguiendo sus instrucciones, que llegaban débilmente e intermitentemente a través de la calma crepitante, mientras se aventuraba más profundamente. Extraños símbolos holográficos comenzaron a aparecer ante él como glifos débilmente brillantes, suspendidos en el aire. Formaban un camino brillando en la luz tenue, y él rápidamente se dio cuenta de que eran parte del sistema de seguridad de la máquina. Una serie de acertijos mentales destinados a probar a los intrusos. Kira veo. Símbolos se están moviendo en patrones, informaron estudiando los símbolos mientras cambiaban ante sus ojos. ¿Alguna idea de lo que significan esos son? Bloqueos de memoria. Ella respondió, su voz tensa. Los creadores de la máquina los usaron para proteger el núcleo. Necesita. Concéntrese en los símbolos y siga el patrón. Está diseñado para confundir la mente. Solo aquellos que permanecen tranquilos pueden resolverlo. Jonás respiró hondo. Su mente se concentró en los símbolos, se retorcieron y se fusionaron formando patrones complejos que parecían reorganizarse cada vez que creían entenderlos. Se recordaron las palabras de Kira de mantener la calma para concentrarse. Lentamente comenzó a reconocer un patrón. Los símbolos formaban una secuencia que lo llevó a presionar puntos específicos a lo largo de las paredes del conducto a medida que completaba cada secuencia. El camino se abrió y lo llevó más profundamente al núcleo de la máquina, pero cada paso lo acercó a la intensa energía en su centro, donde los campos tiraban más fuerte. El aire se espesó y podía sentir el calor que irradiaban los conductos. Su traje apenas lo aislaba de la temperatura en aumento.
Casi allí jadeó, su voz temblaba mientras bajaba por una estrecha escalera metálica, que se enroscaba en espiral hacia la oscuridad. Su cuerpo protestó, los músculos se tensaron bajo la opresión. Calor. Pero los pensamientos de Kira lo mantuvieron avanzando el sonido de su voz, su espíritu inquebrantable a pesar de su situación terrible. Finalmente llegó al nivel inferior, donde el conducto principal de energía pulsaba con una intensidad cegadora, allí grabado en la superficie de metal, donde las 3 espirales que Kira había descrito, las espirales no se parecían a nada que hubiera visto sus patrones, cambiaban e hipnotizaban las ondas. Jonas, extendiendo las manos temblorosas y colocadas, cuidadosamente, sus dedos a lo largo de la espiral más externa de la máquina se estremeció, y una oleada de energía recorrió los conductos. Jonas se estremeció, esperando lo peor, pero en su lugar un suave zumbido resonó, y la luz se atenuó ligeramente. El campo de contención alrededor de Kira debilitó su brillo, suavizándose. Lo hizo desactivó parcialmente la barrera, dando un destello de libertad. Pero cuando el campo se debilitó, una nueva alerta destelló en su visor. La medida de seguridad se había activado reconociendo su manipulación no autorizada. Jonas tenía segundos para actuar Kira. Y comenzado la anulación, empezó a entender la mecánica de la máquina. Parecía ser tanto un campo de contención como un dispositivo estabilizador. La máquina recurrió a su energía natural como fuente y la utilizada para mantener un campo que impidiera que ciertas partículas se descompusieran. Lamentablemente, esto significaba que cualquier intento de desactivar el campo por completo correría el riesgo de desestabilizarlo, con resultados potencialmente catastróficos para Kira. Mientras Jonas descifraba más de la escritura alienígena, comenzó a desactivar los sistemas auxiliares para reducir el consumo de energía de los campos. Cada consola que desactivaba atenuaba otra parte del siniestro resplandor verde azulado de la cámara, acercándola poco a poco a la libertad, pero a medida que avanzaba, la máquina respondía y apretaba su agarre. Kira se estremecía con cada cambio. Cada ajuste enviaba una onda a través del campo que tiraba de su forma. Lo estás haciendo muy bien, Kira. La animó un poco más. Estamos llegando. Gracias, Jonas. Su voz tenía una nota de asombro, como si ella no había esperado amabilidad en su momento más oscuro. Yo no creí que nadie me encontraría aquí, y mucho menos alguien que ayudara. Jonas forzó una sonrisa, aunque su propio agotamiento lo estaba alcanzando. Bueno, digamos que no soy del tipo que abandona a las personas necesitadas. Por primera vez vio un destello de una sonrisa en su rostro, débil pero genuina. Era un recordatorio de la vida que estaba luchando por salvar y alimentar su determinación, pero mientras trabajaba, un pensamiento inquietante comenzó a carcomerlo. Todavía había una barrera final. El campo de contención principal de la máquina. Una capa de energía que requeriría un comando de anulación incrustado en lo profundo del núcleo de la máquina para desactivarlo. Tendría que entrar. Se escabulló sabiendo que su tarea estaba lejos de terminar, pero la perspectiva de salvarla y la conexión que se había formado entre ellos lo impulsaron hacia adelante. Capítulo 2. Rompiendo las barreras. Jonas pasó la mano por el borde de la consola de contención. Estudia cuidadosamente los tenues símbolos alienígenas que pulsaban con un ritmo de otro mundo. Su mirada se movía entre la consola y Kira, que permanecía atrapada dentro del campo de la máquina. Su forma parpadeaba mientras el campo de energía tiraba de ella. Cada parpadeo parecía minar más su fuerza, y Jonas sintió una creciente urgencia. El tiempo se estaba escapando. Kira, ¿puedes todavía oírme?, gritó esperando que su conciencia no se hubiera desvanecido de nuevo. Sí, estoy aquí. Su voz era suave, distante, pero aún llena de la resiliencia que él había llegado a admirar en su corto tiempo juntos. No sé cuánto tiempo más podría aguantar Jonas. Entonces no pierda otro segundo, dijo firmemente, decidido a mantenerla concentrada. Necesito que me expliques lo que sabes sobre esta máquina. Estamos cerca, pero hay un último poco barrera. ¿Alguna idea? La observar, su mirada recorrió rápidamente el
funcionamiento interno de la maquinaria, frunciendo el ceño mientras buscaba en su memoria, Kira había venido a Yoer como parte de un equipo que investigaba estos dispositivos antiguos, pero cuando la máquina se activó inesperadamente, sus colegas se vieron obligados a abandonarla y retirarse para buscar ayuda, una ayuda que nunca había llegado en su pánico. Habían perdido el manual de control. Ahora se dio cuenta de que estaba escondido más profundamente dentro de la estructura. El núcleo tiene un manual de control, dijo con voz débil pero firme. Está enterrado dentro de la estructura de contención detrás de capas de cerraduras de energía, pero no puedo recordar exactamente dónde. Creo que está en el nivel inferior de los conductos de energía principales marcados con 3 símbolos que parecen espirales. ¡Nivel inferior!, murmuró mirando hacia abajo a los caminos poco iluminados dentro de la máquina. La estructura parecía un laberinto, un enrejado entrelazado de corredores de metal y conductores brillantes que ingresaban frente al corazón de la máquina, donde la energía estaba más concentrada y era más peligrosa. La encontraré. Prometió que solo esperaría un poco más, con una última mirada a Kira Jonas. Respiró profundamente y descendió al laberinto y la estructura de la máquina. En el momento en que entró, un extraño zumbido llenó sus oídos, resonando con cada paso que daba, como si la máquina estuviera viva, consciente de su presencia. Los conductos pulsaban a su alrededor, proyectando un brillo extraño que parpadeaba y cambiaba con sus movimientos. Su escáner portátil crepitaba con estática. Jonas comenzó a guiarla fuera del laberinto, sosteniendo su frágil cuerpo mientras ascendían de nuevo a través de los sinuosos pasajes. Se movían lentamente con cuidado, cada paso de él firme, mientras navegaba por el laberinto con su peso apoyado contra él. Podía sentir los temblores en sus músculos, la tensión de cada paso mientras ella se aferraba a él. Su viaje a través de la caverna estuvo lleno de momentos de silencio, puntuados por respiraciones trabajadas en la distancia de la máquina. Se sintió como si la habitación misma estaría observando, como si la antigua estuviera maquinaria de mala gana, dejando ir a uno de sus prisioneros. Por fin llegaron a la entrada principal de la caverna. Las estrellas de otro cielo nocturno distante brillaban sobre ellos, un crudo recordatorio del vasto universo que esperaba más allá. Jonas la ayudó a sentarse en una cornisa cercana y le ofreció una cantimplora de agua. Ella bebió un sorbo y sus ojos nunca dejaron los de él. Su silencio ahora era cómodo, lleno de respeto mutuo y la comprensión compartida de la supervivencia. Pero Jonas sabía que su viaje no había terminado. Sin embargo, sabía que enfrentarían más desafíos por delante: rescate, recuperación y tal vez incluso el dolor de la separación. Pero por ahora, en el silencio de la noche alienígena, se permitió sentir el triunfo de su escape y el vínculo tranquilo que compartían, forjado en el corazón de esa aterradora máquina. Capítulo 3. La última batalla. Dentro de la máquina, la caverna estaba extrañamente silenciosa. Solo los débiles destellos de la maquinaria latente puntuaban el silencio mientras Jonas estabilizaba a Kira en una cornisa cerca de la entrada de la cueva. A pesar de su estado debilitado, sus ojos violetas estaban alerta. Su mirada se llenó de alivio y gratitud. Había sobrevivido, y Jonas sabía que la parte más difícil casi había terminado. Pero mientras estaban sentados bajo el cielo estrellado, una serie de luces parpadeantes en su dispositivo tranquilo sacudieron a Jonas de regreso al presente. Su corazón se hundió cuando reconoció la advertencia. Se había activado una alerta. La máquina, los antiguos sistemas de seguridad habían detectado su manipulación no autorizada y ahora había comenzado una cuenta regresiva a prueba de fallas temporizada. Diseñado para cerrar la cámara permanentemente, el mecanismo de seguridad sellaría todo y la energía volvería a surgir, reactivando el dispositivo de contención si no apagaban el núcleo. Por completo capturaría a Kira por todas partes. De nuevo, en este momento no habría escapado. «Kira», dijo su voz. Le enseñó que la máquina aún no ha terminado con nosotros. Hay un mecanismo de seguridad. Probablemente una última capa de seguridad diseñada para atrapar a cualquiera, que evada la contención principal.
Tenemos una ventana limitada para desactivarlo. O su rostro palideció, pero ajustando su determinación, brillando a través de su agotamiento. Entiendo que debería haber una consola de apagado final cerca del núcleo, pero es peligroso, Jonas, ya. Has arriesgado tanto, Jonas negó con la cabeza, encontrando su mirada con una firme resolución. No me voy. Hasta que cerramos esto para siempre haciendo esto juntos. Él la ayudó a levantarse, y aunque sus pasos eran inestables, ella se negó a quedarse atrás con un brazo alrededor de ella para apoyarse. Jonas la guió de regreso al corazón de la máquina. Esta vez, su ritmo era más lento a cada paso, acompañado por una tensión creciente que apretaba en su pecho el camino. Parecía más oscuro el brillo. Una vez familiar de los conductos de energía, ahora parpadeaba erráticamente, como si la máquina sintiera su intención y estuviera luchando contra su interferencia mientras llegaban al núcleo. Kira señaló una consola con un conjunto de glifos alienígenas y rodeándola con esta consola, explicó que era el verdadero corazón de la máquina, el lugar donde los creadores habían almacenado sus secretos finales. Para desactivar el mecanismo de seguridad, tendrían que atravesar el último mecanismo de defensa de la máquina, un conjunto de acertijos mentales entrelazados con trampas de energía, cada uno más complejo que el anterior. Jonas se estiró para comenzar, pero Kira lo detuvo, sus dedos rozando ligeramente. Su mano. Las defensas de esta máquina están diseñadas para probar la mente. Jonas, solo uno de nosotros debería intentar esto si se sobrecarga el otro. No puede escapar de ninguna manera, dijo firmemente. Su tono no dejaba lugar para nosotros discusión en esto. Juntos recordamos, no voy a dejarte volver, y solo ella mantuvo su mirada por un largo momento, y aunque su expresión permaneció estoica, él pudo ver la gratitud en sus ojos. Ella cedió, dando un paso atrás ligeramente, mientras Jonas se enfocaba en la consola, sus dedos flotando sobre los símbolos que comenzaron a parpadear y cambiar, formando patrones intrincados que cambiaban con cada segundo que pasaba la primera prueba. Fue una serie de símbolos cambiantes que se movían en sincronización, requiriendo que él los rastreaba y alineara en una secuencia específica, sintonía, la presencia de Kira a su lado, su tranquilo aliento ayudándolo a mantenerse concentrado mientras descifraba los patrones alienígenas. Mientras completaba cada secuencia, la máquina emitía un zumbido bajo, reconociendo cada éxito con un destello de luz, pero con cada prueba completada, el campo de energía a su alrededor se volvía más denso, pulsando con una intensidad que enviaba ondas de calor que irradiaban por la habitación. Jonas podía sentir la tensión en su cuerpo, sus músculos doloridos, mientras avanzaba impulsado por la silenciosa determinación de salvar a Kira y liberarla de esta prisión de una vez por todas. La prueba final no se parecía a nada que había encontrado antes, un rompecabezas holográfico complejo en capas que parecía reaccionar a sus pensamientos cada vez que avanzaba. El rompecabezas se reiniciaba, adaptándose a sus elecciones y requiriendo que él encontrara un nuevo camino hacia el sudor. Goteaba por su frente, su respiración entrando jadeos superficiales mientras trabajaba adelante a través de cada capa. Su mente corriendo contra el reloj, la voz de Kira atravesó su concentración conectándolo a tierra. Jonas, ya casi está solo. Una secuencia más concentrada en los patrones espirales. Ellos tienen la clave. Seguido sus instrucciones. Su mente se concentró en las espirales incrustadas dentro de los rompecabezas capas con un esfuerzo final. Jonas se alineó sintiendo que el rompecabezas encajaba en su lugar con un clic satisfactorio. La consola parpadeó y la máquina dejó escapar un zumbido ensordecedor final antes de quedarse en silencio. El aire se calmó, el calor opresivo disipándose mientras el campo de energía se desvanecía. El mecanismo de seguridad había sido desactivado y el dispositivo de contención permanecía inactivo, su poder agotado. Jonas se volvió hacia Kira.
que había observado toda la secuencia con la respiración contenida. Ella le dio una sonrisa cansada, sus ojos brillando de alivio. «Lo lograste, Jonas. Nos liberaste a ambos antes de que él pudiera responder. Sus rodillas se doblaron y él la atrapó acercándola, mientras se inclinaba en sus brazos. Su cuerpo temblaba por la dura prueba. Por un momento, simplemente se quedaron allí agarrándose el uno al otro en medio de la maquinaria silenciosa que casi había reclamado su vida. Había un entendimiento tranquilo entre ellos, un vínculo tácito forjado en el corazón del peligro. «Tú me salvaste, Jonás», murmuró su voz, apenas un susurro. «Arriesgaste todo por mí, nunca puedo. Te lo pagaré. No me debes nada, Kira», respondió con voz suave pero resuelta. «No podía dejarte atrás». Se quedaron allí por un momento más de silencio lleno del peso de todo lo que habían soportado, aunque sus mundos y culturas eran muy diferentes. Jonas sabía que había encontrado algo raro en su espíritu afín, alguien que compartía su impulso de explorar, de conectarse, de ir más allá de los límites de sus respectivas galaxias. Lentamente la ayudó a regresar a la entrada de la caverna. Sus pasos resonaban en el ahora silencioso laberinto. El cielo nocturno los esperaba, vasto y lleno de estrellas, un recordatorio del universo infinito que se extendía ante ellos cuando llegaron a la superficie. Kira respiró profundamente. Su rostro se suavizó mientras miraba las estrellas. Se volvió hacia Jonas y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Hay algo que quiero darte», dijo, metiendo la mano en una pequeña bolsa a su costado y sacando un colgante. Estaba hecho de un metal delicado con patrones intrincados grabados en su superficie, parecidos a las espirales que había encontrado dentro de la máquina. «Es una muestra de mi gratitud», continuó colocándolo en su mano en la cultura. «Neosan. Damos esto a aquellos que nos muestran verdadera amabilidad. Espero que me recuerdes cuando lo mires». Jonas miró hacia abajo al colgante, sintiendo el peso de sus palabras. A sentarse dentro de él, deslizó el colgante alrededor de su cuello, el frío metal apoyándose contra su pecho. «No olvidaré a Kira», respondió suavemente sus ojos, encontrándose con los de ella. Gracias se quedaron allí. La inmensidad del espacio extendiéndose ante ellos cada uno, sintiendo el polo de sus respectivos mundos. Kira pronto sería recuperada por su gente, y Jonas regresaría a sus debíares. Pero mientras compartían un abrazo final, Jonas sabía que esto era solo una despedida en el sentido físico. Sus caminos podrían divergir, pero la conexión que habían forjado permanecería un vínculo que trascendía los límites de las especies y el espacio. Cuando la gente de Kira llegó a ella, dio una última mirada prolongada. Sus ojos reflejaban gratitud y un toque de tristeza y, mientras Jonas la observaba desaparecer en la extensión estrellada, sintió una tranquila satisfacción, sabiendo que siempre llevarían una parte el uno del otro a través del universo. Capítulo 4. Libertad y despedida. Mientras las estrellas sobre Ioar brillaban en la vasta extensión oscura, Jonas se paró en la entrada de las cavernas, sintiendo una extraña mezcla de alivio, agotamiento y una sensación de pérdida que no había anticipado él. Y Kira habían sobrevivido a un desgarrador viaje juntos. Y ahora, mientras ella esperaba la llegada de su gente, él sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Sus mundos pronto divergirían. Sin embargo, la conexión que habían forjado se sentía profunda, casi trascendente. Kira se sentó a su lado en una cornisa rocosa, su cuerpo todavía debilitado, pero su espíritu claramente renovado, miró las estrellas. Una débil sonrisa suavizó su expresión. Generalmente estoica, estaba viva, libre del agarre de la máquina, y sin embargo, había una sombra de tristeza en sus ojos, como si ella también entendiera que los caminos estaban a punto de separarse después de un tramo de silencio. Kira se volvió hacia él. Jonas comenzó su voz apenas un susurro. «Te debo más de lo que puedo expresar. No solo has salvado mi vida,
Me has mostrado algo que no esperaba descubrir aquí. Inclinó su cabeza curioso. ¿Qué es eso? Ella dudó como si buscara las palabras adecuadas en nuestra cultura. Nos enseñaron que los humanos son resistentes pero distantes, enfocados más en la supervivencia que en la conexión. Sin embargo, tú arriesgaste todo para salvar a un extraño. No me conocías y sin embargo te importaba. Ella sacudió la cabeza suavemente. Es algo que llevaré conmigo siempre. Jonas sintió un calor extenderse en su pecho, Kira. No te vi como un extraño. Vi a alguien que necesitaba ayuda. Eso fue suficiente para mí. Él bajó el juguete mirando con el colgante que le había dado, trazando las intrincadas espirales que mirlos, símbolos en la máquina. Y además creo que encontré algo por lo que valía la pena luchar. En ese laberinto compartieron una sonrisa tranquila, y en ese momento Jonas sintió que el peso de lo que habían soportado se asentaba entre ellos. Mai compartió una experiencia que los había vinculado para siempre, incluso cuando estaban al borde de seguir sus caminos separados. El zumbido de un barco que se acercaba rompió el silencio y Kira levantó la vista. Su expresión era agridulce. Su gente llegó una elegante nave luminiscente que descendía del cielo. Su forma no se parecía a la de ninguna nave humana. Su suave resplandor ámbar bañaba la entrada de la caverna con una luz cálida que proyectaba sombras largas e iluminaba los delicados rasgos de Kira. Parecía casi etérea. Su piel reflejaba la luz como un cristal pulido. Se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron con los de él, con una intensidad que transmitía todo lo que no podía decir con palabras. Jonas, tengo que irme. Pero debes saber que has dejado una marca en mi vida que llevará conmigo sin importar a dónde vaya. Él está sintiendo una punzada de tristeza mezclada con orgullo y tú has hecho lo mismo por mí, Kira. Mantendré este colgante cerca, dijo tocando el pequeño símbolo alrededor de su cuello cada vez que lo mire. Te recordaré y lo que compartimos con una última mirada, ampliando la mano y la apoyada ligeramente contra su mejilla. Su toque era frío, pero envió un calor a través de él, conectándolo a tierra en el momento en que estaba allí. Sus mundos chocando en un silencioso adiós que se sintió tan monumental como las galaxias que los separaban. Finalmente, dio un paso atrás, iluminada por la luz de la nave mientras se giraba hacia la nave. La puerta de la nave se abrió y reveló un grupo de naxianos que miraron a Jonas con una mezcla de asombro y curiosidad. Kira intercambió algunas palabras con él antes de mirar hacia atrás una última vez. «Adiós, Jonas», dijo que su voz tenía una profundidad que hablaba tanto de gratitud como de tristeza. «Que las estrellas sean amables contigo», la abordar la nave, sintiendo el peso de su despedida sobre él como una capa. La nave ascendió lentamente arrojando una luz suave sobre él, hasta que desapareció en la extensión oscura del espacio, dejándolo solo en el paisaje rocoso de Yoar durante mucho tiempo. Jonas simplemente se quedó allí mirando las estrellas. Sintió una paz tranquila atenuada por el conocimiento de que tal vez nunca la vería. Otra vez, pero él sabía que él había cambiado para siempre, tal como él la había cambiado a ella. Habían compartido algo raro, un vínculo que trascendía las especies, la cultura y la distancia. Cuando finalmente llegó al puesto de avanzada, sus dedos rozaron el colgante alrededor de su cuello. Jonas sabía que dondequiera que fuera, cualesquiera que fueran los desafíos que lo encontraran por delante, llevaría el espíritu de Kira con él. Las estrellas parecían más brillantes, más vivas, como si ellas también fueron testigos de su separación, y en esa luz encontró consuelo al saber que su historia viviría entretejida en la tela del universo mismo.